Bueno, es momento de hablar de fútbol, Manuel, pero desde otra perspectiva, porque hay una obra que se denomina Juegos Políticos, donde se analiza cómo el deporte ha experimentado un cambio como fenómeno de masas durante los últimos 100 años. ¿Qué te parece? Y para Y conversar al respecto, tenemos la presencia de un historiador y escritor español. se trata de Jorge Hila, a quien ya le damos la bienvenida en Quehacer en Nacional, siempre en este horario. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Nacional. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Jorge, y muy interesados en conocer sobre juegos políticos. Entiendo que hablas del deporte, pero desde otra perspectiva, ¿no? Por favor, compártenos tus reflexiones o algunos alcances de este. Es un libro que hay tres editores, estoy yo como editor, pero también ¿Ya? está Óscar Sánchez y Bruno Rivas ¿Ya? como editores, y también como autores, pero es que además en total son 2 tomos de 18 autores. O sea, yo participo en 2 artículos, pero hay un total de 18 autores para 18 artículos. O sea, realmente son 2 volúmenes, una cosa bastante extensa, ¿no? En el ¿Ya? cual hemos mirado de hacer diversos estudios sobre el deporte desde distintos puntos de vista, intentando también hacer algo un poco novedoso, que es abandonar el fútbol, porque parece que el deporte solo se piense exclusivamente en el fútbol, ¿no? Mirar otros deportes y también pues, hacer un análisis sociológico del deporte desde puntos de vista como puede ser la inclusión, el racismo y protesta del género, también de la geopolítica internacional, también de industrias culturales. O sea, hay un montón de visiones desde diferentes puntos de vista del deporte, y escrito por autores que son de diversos campos y cada uno desde su campo pues, hace su correspondiente análisis. Y ustedes hablan de los últimos 100 años y me imagino que ahí también deben haber analizado la forma como, y fue notorio en el mundo, la selección peruana tuvo problemas, y estoy hablando de la selección peruana de fútbol en las Olimpiadas de Berlín, en donde Hitler de alguna manera se dice incidió para que nuestra selección finalmente se retire de aquellos juegos, ¿no? Bueno, en estos libros este tema no aparece en el sentido porque no es un libro de historia, solo hay algún capítulo que sí que habla un poco de historia, sobre todo de la época de los totalitarismos, ¿no? Del fascismo, claro, aparecen los Uh casos -huh. de Hitler y Mussolini, pero ese caso, por ejemplo, el que comentas, ya estaba trabajado por uno de los autores del libro, Jaime Pulgar Vidal, en un libro suyo que Ah, se llama De golpes y de goles. Allí sí que él Claro. claro. ya lo trata. Entonces, claro, como él ya lo había tratado, ya se ha escrito sobre eso aquí en Perú de una manera académica, ¿no? Pues entonces en estos volúmenes buscamos temas más novedosos, algo que no se hubiera trabajado tanto en ese sentido. Y por ejemplo, sí, Jaime Pulgar Vidal pues, hace un capítulo muy bueno sobre también una historia de los deportistas peruanos descendientes de África, que como ellos pues, han tenido pues, que soportar cierto racismo, como lo hacían pues, ya desde principio de siglo hasta ahora. Me acuerdo, hace todo un recorrido muy interesante en ese sentido. Jorge, tú hablas de cuestiones novedosas en este libro. ¿Cuáles serían ellas? ¿No? Sabemos que en los últimos años, por ejemplo, se han aprovechado escenarios deportivos para hablar de racismo, para hablar de igualdad de género. ¿Por allí va quizás lo que podemos ver en juegos políticos? Sí, exacto. Por ejemplo, te voy a comentar un par de capítulos sobre eso, sobre género, por ejemplo. Hay 2 capítulos que a mí me gustan mucho, ¿no? Uno, el de Brenda Galagarza, que habla sobre tenis femenino, ¿no? Sobre todo sobre Serena Williams, y es uno de los primeros artículos académicos que hay en Sudamérica sobre tenis femenino. O sea, es una novedad total, ¿no? También, por ejemplo, hay un artículo que a mí me parece precioso, ven que es el de María José Castro, que habla sobre los problemas de las deportistas cuando tienen la menstruación. A ver,
claro, eso les afecta a su rendimiento. Y es una cuestión que ella lo titula Nuestra sangre invisible, que es una cosa que parece como un poco tabú, que no se habla, pero a las deportistas eso les afecta en cierto modo, ¿no? Y es un tema que hasta ahora no se había escrito, ¿no? Entonces, vemos por ahí toda una serie que decía de enfoques novedosos en ese sentido. En cuanto a racismo, pues por ejemplo, sí, también se habla en un artículo, pues se habla del Black Lives Matter, ¿no? De todas las protestas que hubieron en el deporte, también a raíz de todos los hechos que hubieron en Estados Unidos, por ejemplo. Y el tema, Jorge, de nacionalidad, y esto creo que lo han vivido todas las selecciones. España misma nacionalizó a un jugador brasileño, me parece, y era el centro delantero titular de la selección de su país. Como también acá en el Perú, hoy la novedad es un ítalo-peruano, también un mexicano nacionalizado peruano, y esto sucede en todas las selecciones. Ya desde hace tiempo se hablaba de Francia con la mayoría de sus jugadores inmigrantes. ¿De qué manera esto, a ver, influye en un país de pronto que es un poco pegado a ciertas ideas nacionalistas que de pronto no sucede acá en el Perú? Pero de pronto eso también causa un rechazo a esta posibilidad, porque hay bandos, ¿no?, que se dividen muchas veces en relación a este tema. Sí, bueno, partamos de la base de una cosa, que todos los aficionados al fútbol quieren que su selección gane, ¿de acuerdo? Eso es el punto principal, Cierto. ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Estos jugadores que llamémoslos semi-extranjeros, por decirlo de una manera, ¿no? Si dan rendimiento y ganan, no hay ningún problema, ¿vale? Cuando si no ganan y la cosa no va muy bien, entonces sí. Por ejemplo, le pasó a Özil, el alemán, ¿no? Que es Claro. descendiente turco, ¿no? Él, cuando ganaron el Mundial, no hubo ningún comentario a su, digamos, ascendencia turca. Cuando hubieron los problemas con la selección alemana, que en el Mundial de Rusia quedó eliminado en la primera fase, entonces sí que se... Y él renunció a la selección diciendo, oye, cuando gano soy alemán y cuando pierdo soy turco. ¿Qué pasa, no, aquí con esto? Entonces vemos que mientras ganen, a ningún aficionado le molesta lo más mínimo el lugar de Es cierto. nacimiento o el pasaporte inicial de donde era. Y ese es un juego político, Jorge. ¿Los juegos políticos se pueden dar en estos escenarios deportivos? Sí, exacto. O sea, la política, bien sea en maneras de protesta, o siempre están vinculados, lo hemos visto en la historia del deporte, ¿no? Podium de México 68, ¿no? Levantando el puño, ¿no? Por el Black Power, lo hemos visto mil veces, lo hemos visto ahora en la Eurocopa también. Por eso, siempre el Comité Olímpico Internacional o la FIFA intenta evitar que eso, siempre pone impedimentos para que los atletas o los deportistas hagan manifestaciones políticas. Siempre se intenta, pero nunca lo consiguen, nunca lo consiguen. O sea, lo hemos visto también como Kaepernick en Estados Unidos, que ponía la rodilla al suelo cuando sonaba el himno americano, si os acordáis, ¿no? Y que también muchos jugadores lo han repetido, o sea, constantemente, porque es que la política lo envuelve todo y el deporte, quien dice que no se puede mezclar deporte y política, primero miente y seguramente es el primero que lo mezcla. Lo Se habló hace. mucho, Sí. sí, se habló mucho, por ejemplo, del Mundial de Argentina 78, ¿no? Esta mezcla muy evidente de política y deporte. Pero Claro. también hablemos del tiempo actual y de la pandemia, de la reacción de muchos seleccionados jugadores a, por ejemplo, participar, el caso más reciente y lo que estamos viendo en la Copa América. No sé si en Europa pasó lo mismo con los seleccionados para asistir a los países en donde actualmente también se juega la Copa Europea. Sí, bueno, también han tenido algunas selecciones han tenido problemas de jugadores que no han podido iniciar la competición, ¿no? Porque han dado positivo de COVID. Pero con esto de la pandemia, fíjate una cosa también, fíjate la importancia del deporte.
tenemos unos meses atrás, un año atrás, tenemos casi un año atrás, cuando muchas actividades económicas todavía estaban prohibidas, ¿de acuerdo? No se podía ir a restaurantes, no había, muchos negocios no podían, digamos, transcurrir normalmente, y los gobiernos lo primero que apostaban es que por favor que el fútbol volviera cuanto antes. O sea, Sí. le daban un privilegio al fútbol para que volviera la pelota a rodar antes que otros negocios que dan de comer a muchas familias, ¿no? Entonces, eso ya es un punto de la importancia que es el fútbol para los políticos. De decir, bueno, mira, si la gente está viendo la televisión, el fútbol, pues mira, igual está más tranquila, ¿no? Cuando la gente igual, hay otros negocios que Sí. igual necesitarían ponerse en marcha antes porque son los que dan de comer a la gente. Así es. Jorge, ¿dónde podríamos encontrar juegos políticos? ¿Dónde están a la venta? Bueno, juegos políticos lo tenéis en las librerías Libun, en la SBS, también por internet se puede conseguir en Perú ebook, se puede conseguir en Amazon, está, o sea, la versión, digamos, la versión online en ebook se puede conseguir, o si no, ya le digo, sobre todo librería Libun y SBS la tiene. Gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí en ¿Qué hacer en Nacional? Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y contigo, Jorge, tenemos que decirle gracias también a nuestros oyentes y seguidores. Gracias por acompañarnos y volvemos mañana. Nos vemos, Manuel. Chau, chau. Hasta mañana, aquí en Nacional. Chao. Chao. Porque está